yo quiero contestar algunas preguntas que han hecho muchos de ustedes, preguntas que he recibido a lo largo de estos últimos 6 meses o más, tal vez desde el año pasado. La pregunta importante es esta, entendiendo que la mayoría de ustedes son creyentes, y si no, espero que lleguen a hacerlo esta noche, es si la salvación del alma se puede perder después de haberla ganado. Claro que eso de haberla ganado es una expresión muy sui generis, porque nadie se gana la salvación. De manera que mejor sería hacer la pregunta así: ¿la salvación del alma se pierde? Tal vez podríamos empezar preguntando: ¿existe la salvación del alma? ¿Existe algo en el más allá, después de la muerte? Ayer tuvimos una experiencia doble, paradójica. A la mañana tuvimos que despedir los restos de una fiel miembro de nuestra iglesia, la mamá de Norma Tonón, la suegra del hermano Tonón, doña Argentina de Cali, que partió a la presencia de Dios anteanoche. A la mañana entonces estábamos en el velatorio, a la tarde fue el sepelio, donde estuvieron algunos hermanos representando a la iglesia, a la noche la peña folclórica. Y uno dice: ¿cómo podemos mezclar tales cosas? Es que creemos en la vida venidera. No creemos en pérdidas definitivas. Creemos que lo que Dios nos ha dado, Dios está obligado a cuidarlo. Dios. Yo no tengo que cuidar mi propia salvación, la tiene que cuidar Dios. ¿No cantamos acaso: aquel que la buena obra empezó? ¿Cómo sigue la canción? Será fiel en completarla. Porque si no creemos que empezó con nosotros la obra, será fiel en completarla, ¿para qué cantamos? Cantamos una ilusión, cantamos una mentira. O mejor dicho, confesamos que no creemos que Dios realmente sea fiel en completar la salvación que nos da. Si alguien pierde lo que cree que es la salvación, es otra cosa. Si yo vengo a la iglesia y tengo una vida disipada y hago lo que se me da la gana, bueno, tengo derecho para hacerlo, pero nunca estuve salvo. Porque si uno está salvo, no depende de uno. No es que yo quiero ser salvo y que yo voy a fabricar mi salvación con mi conducta y con mis méritos. No, esa tarea la tiene que hacer Dios. La salvación consiste en decirle a Dios: Dios, acá estoy, y vos hacé conmigo lo que vos quieras. Como decía el profeta Jeremías, él decía: yo pasé por una calle de Jerusalén y vi al alfarero que estaba haciendo una jarra de barro, trabajándola en el disco ese que giraba ya en la antigüedad, y con mis manos haciendo un jarro. En este caso dice: yo vi al alfarero haciendo ese jarro y vi que no le gustaba la forma del jarro. Entonces, ¿qué hacía el alfarero? Lo rompía, lo deshacía y lo hacía de nuevo. Pero el jarro no se hacía a sí mismo. Yo no me puedo hacer perfecto a mí mismo. La perseverancia de la salvación no depende de mi esfuerzo. No es lo que yo hago, no es lo que yo soy, sino lo que Dios es y lo que Dios puede hacer por mí. Es lo que vamos a tratar de explicar esta noche. Es no que yo quiero ser salvo, sino que Dios quiere que yo sea salvo. No es que yo pretendo hacerlo a mi manera, sino como cantó Vicky recién. Dios tiene un plan para mí. En la academia, donde tenemos los cursos de estudio los domingos muy temprano al amanecer, casi por la mañana todos los domingos, con un grupo de líderes, hablamos del plan A y del plan B. No lo voy a explicar ahora porque no tiene nada que ver con lo que quiero decir, pero el plan A de Dios es que si yo me pongo en sus manos, Él se ocupa de transformar mi vida. El que empieza la obra en mí continuará. Vamos a leer cómo lo dice la Biblia. Y yo tengo un papelito, nunca me gusta andar con muchos papelitos encima porque tengo vista muy corta, pero hay un libro que se llama Filipenses en la Biblia, una carta de San Pablo a los cristianos de la ciudad de Filipos, los filipenses, los habitantes de Filipos, y en el capítulo 1, el versículo 6, en el saludo inicial que está dando San Pablo, autor de esta epístola que es palabra de Dios, a la gente creyente de la ciudad de Filipos, les dice, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, es la letra de lo que cantamos.
Lo que cantamos es palabra de Dios, de mucho antes que alguien le hubiera puesto música. Es decir, San Pablo les decía, muchachos, ustedes pueden tener diversas circunstancias, diversos tipos de vida, diversos tipos de ambiente, diversos tipos de entorno, pero estén persuadidos de esto. El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará. Es decir, si una vez nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios empieza a trabajar con nosotros. ¿Qué pasa con los que fracasan? En realidad nunca se pusieron en las manos de Dios. Quisieron ponerse, pero se pusieron en las manos de Dios, pero no lo hicieron de verdad, lo dijeron. O lo creyeron emotivamente, o lo afirmaron intelectualmente, pero no con esa experiencia espiritual que decía Jesús cuando hablaba con los maestros de su tiempo. Y Nicodemo quería saber, por ejemplo, Nicodemo era un gran maestro, ¿cómo puedo hacer para llegar al cielo? Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo, es decir, tenés que ser una persona diferente, nueva, completamente distinta. San Pablo dice que si está alguno en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si yo estoy en Cristo y vuelvo a las cosas viejas, en realidad nunca estuve en Cristo. Creí en Cristo como si me colgara un crucifijo sobre el pecho, como si tuviera una cruz en el dormitorio, como si me dijera todos los días el Padre Nuestro, pero no estoy en las manos de Cristo. Ponerme en las manos de Cristo es otra cosa. Si me pongo en las manos de Cristo, el que empieza la buena obra tiene la obligación de continuarla hasta el fin, porque lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer, es una afirmación categórica. Yo les aconsejo a los que no creen esto, no canten más aquel corito, aquel que la buena obra empezó, porque no lo creen. Si lo creen, entonces pónganse en las manos de Dios para que haga la buena obra, porque la va a perfeccionar. Y vamos a llegar al cielo muy bien, como vamos a ver enseguida. Pero vamos a ver lo que decía Jesús mismo, porque uno puede decir, bueno, esto lo dice San Pablo, pero vamos a ver qué decía Jesús. Evangelio de San Juan. San Juan era un discípulo que tenía la virtud de recordar casi al pie de la letra, como si fuera una grabación en cassette, las palabras de Jesús. Y en el capítulo 10 de este Evangelio, que por si hay visitas que no lo saben, este Evangelio fue escrito hace 1900 años por la mano del apóstol Juan, dice en el capítulo 10 lo siguiente. Está hablando el Señor Jesucristo. Para no hacer la lectura de todo el capítulo, que es muy largo, leemos unos parrajitos en los versículos 27 al 30. Dice Jesús hablando de la gente que lo sigue, hablando de nosotros, hablando de mí, que yo también lo sigo con mis 77 años por cumplir. Yo lo sigo desde que yo tenía 7, 8 años, hace 70 años que sigo a Jesús. Y yo sé que esto es verdad. Dice así, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, palabra de Dios. Es una afirmación categórica, nadie las puede arrebatar. Dice, bueno, ¿alguien me arrebató de las manos de Dios? No, si yo me he entregado a Dios, eso es imposible, porque no depende de mí, depende de Dios. No soy yo que pongo la mano en la mano de Dios, sino que es Dios que toma mi mano con su mano para conducirme. Si en mi vida hay fallos, si mi vida es una vida de retorno continuo al pecado, es que nunca fui libre del pecado, nunca fui libre de los problemas de esta vida. Por supuesto, el crecimiento en las manos de Dios es algo que es un proceso continuo, ya lo vemos enseguida. Pero empecemos fundamentando esto. Dios dice, yo soy responsable de la vida de ustedes si ustedes se entregan a mí. Entonces, yo a veces me miro en el espejo y digo, Samuel, qué viejo que sos, te faltan 3 o 4 años, vas a tener 80 si estás vivo, si estás vivo. Y después pienso, pero Dios no me falló. No me falló. Al contrario, hasta estoy contento porque tengo un nieto que se va a casar. Digo, es que yo vea el casamiento de mi nieto, pero qué barbaridad. Falta que vea un casamiento de un bisnieto ahora. Digo, ¿cómo no falla Dios? El problema es que Él no los tiene. Se me han muerto un montón de parientes, se me murieron todos mis hermanos, menos mi hermana, que justamente no vive acá, sino en Estados Unidos. Pasé por un montón de problemas, mi señora también por un montón de problemas ella, se me murieron todos los hermanos de ella. Pasó por unas circunstancias difíciles como cualquiera de nosotros. Hemos tenido dificultades de todo tipo, cualquiera. Pero esto, Jesús dice, mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Si estamos en la mano de Dios, uno pregunta, ¿estamos en la mano de Dios? Yo una vez andaba cantando había una época en que yo viajaba continuamente para predicar el Evangelio, y una vez aprendí una canción que no la voy a enseñar a esta altura de la vida porque es difícil.
y decía, pon la mano en la mano del Señor de Galilea. Galilea era la provincia donde predicaba Jesús a veces, ¿no? Pon la mano en la mano del Señor. Pon la mano en la mano del Señor. Si pones la mano en las manos del Señor, el Señor te agarra la mano y no te suelta. Y empieza a limpiarte. Empieza a sacarte toda la basura de la vida, todos los problemas de la vida, todos los vicios de la vida. De a poco, no de golpe. No que hoy pones la mano y mañana estás bien, porque nadie triunfa sin lucha. Bueno, observen ustedes esto. Para ganar un campeonato hay que jugar partidos todas las fechas. Hay que ganar los partidos, hay que jugar cada uno. No que empieza el campeonato, declaramos a Boca Juniors campeón. No. Hay que ganar, hay que luchar. Pero en este caso no es que luchamos nosotros solos para ganar el campeonato de la vida, sino que Dios lucha por nosotros, Él pelea por nosotros. Él es el que verdaderamente tiene la batalla en sus manos. Si yo digo, la salvación se puede perder, ya perdí el partido, no lo empecé nunca. Porque estoy dudando de la capacidad de Dios para vencer. Porque Él afirma su capacidad para vencer. Él afirma que Él es el victorioso. Por eso lo dice San Pablo, recordándolo en el capítulo 8 de la carta que escribe a los cristianos de Roma. Capítulo 8 de la carta a los romanos. Ojo que no se refiere para nada a la Iglesia Católica Romana, se refiere a los habitantes de Roma en la época de San Pablo, en el primer siglo, cuando todavía no había iglesias con nombre como existen hoy. Capítulo 8, Romanos capítulo 8. Si hubiera tiempo sería lindo leer todo, pero no tenemos tiempo. Entonces vamos a leer algo que es importante. Escuchen bien porque esto es una cadena de pasos que forman parte del plan de Dios del que cantó Vicky. Porque yo no sé cuántos años va a vivir Vicky, ojalá que viva 100 años o más. Pero por la fe que ella tiene estoy seguro que esta cadena va a ir cumpliéndose en la vida de ella como en la vida mía, como en la vida de cualquiera. Primera cosa, pero la leemos primero todo junto. Versículos 29 y 30 del capítulo 8 de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma. Porque, hablando de Dios, a los que antes Él conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el plan de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ya les voy a explicar lo que quiere decir esto. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y después dice allá, casi al final, en los versículos 38 y 39, ustedes después pueden leerlo con tranquilidad en su casa todo el capítulo, dice, ojo para los que creen que la salvación se pierde, porque acá dice que no, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos puede separar, porque el que es la garantía, el que ejerce el poder de garantía, el que nos promete que estamos cubiertos por su poder y amparados por su gracia, y estamos protegidos por su misericordia y liberados de cualquier amenaza que pueda afectar nuestra vida espiritual y hacer que perdamos nuestra alma y se vaya al infierno en esta vida y en la vida venidera, porque hay muchos que viven en el infierno de este lado también, como este chico de 17 años en Funes, que vivió el infierno de matar a su papá, a su hermano menor, herir a su mamá, herir a su abuela y vivir un drama. Hay infiernos que se viven de este lado, pero del otro lado nadie lo esquiva. Pero acá dice, si yo estoy en Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los príncipes, ni los poderosos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me puede apartar del amor de Dios. ¿Cómo voy a negar esto y decir, no, eso no es verdad porque la salvación se puede perder? Algunos leen versículos salteados, ¿no? Y hacen como hacen mis queridos amigos primos de segundo grado, que son los testigos de Jehová, que juntan versículos sueltos y hacen decir cualquier cosa a la Biblia.
Pero estas son afirmaciones solemnes, doctrinales, básicas, fundamentales, que ponen pies o alas a nuestros pies y pies firmes a nuestros pasos, que garantizan totalmente, absolutamente, que cuando estamos confiados en Cristo tenemos una perfecta salvación. Y ahora vemos los pasos. Primero dice el versículo 29, a los que antes conoció. Es que Dios toma la iniciativa. Algunos se asustan cuando yo digo, Dios no se elige. Porque, ¿cómo me va a elegir? ¿Me elige a mí o lo elige a fulano y a mí no me elige? Pero la Biblia dice eso. ¿Por qué? Porque antes nos conoció. Dios no vive en un tiempo como nosotros. Yo tengo que hablar mañana, lunes, ayer, sábado, hoy, domingo, pasado, presente y futuro. Pero yo, porque yo soy un ser humano, vivo en la tierra. Pero para poder entender esto, yo contaba una vez que estábamos con Rosita, mi señora, mirando un desfile en el Monumento a la Bandera para el Día de la Bandera. Y venían sucesivamente representantes de diversos cuerpos de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, venía primero Colegio Militar de la Nación, pasaban ahí. Nosotros estábamos en el cordón de la vereda, pasaban los chicos. Después venía el Regimiento 11 de Infantería del tiempo de Ñaupa. Pasaba el Regimiento 11 de Infantería con los fusiles de la guerra de 1860. Después de eso venían los representantes de la Aeronáutica Militar. Entonces uno estaba en la vereda, primero el Liceo Militar, después el Regimiento de Infantería, después, siempre después esto. Pero yo le decía a Rosita, ¿y si nos subiéramos a un helicóptero, cuánto tiempo nos ahorramos? De un helicóptero alto, vemos todo al mismo tiempo. Vemos el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Vemos los chicos del Liceo Militar, vemos los conscriptos del regimiento, vemos los de la Aeronáutica Militar simultáneamente porque estamos más altos. Bueno, Dios está mucho más alto todavía y Él ve todo al mismo tiempo. Nosotros necesitamos verlo al mismo tiempo, nosotros tenemos que pensar, Dios me conoció de hace mucho. Es una manera de hablar, Dios me conoció siempre, a cada uno de nosotros. Piensen en su nombre, Dios conoce el nombre de ustedes antes que ustedes se fueran llamar así como se llaman. Yo me llamo Samuel, pero Dios sabía que yo me iba a llamar así miles de años antes que la creación existiera. Porque Dios nos conoció. Entonces Dios ya sabía mucho de nosotros, no que nos elige porque somos lindos o porque somos feos, porque somos pecadores o porque somos santos, no. Él nos conoce. Uno dice, ¿y qué es lo que conoce Dios? Ojalá lo supiera. Pero yo me imagino que Él conoce todos los secretos en todos los ámbitos de mi corazón, los buenos y los malos, lo conoce. Y a cada uno de nosotros nos conoce. Entonces, de la manera que nos conoce, de la manera que Él sabe cómo somos. Hay algunos que creen, otros que no creen, unos que son ateos, otros que se divierten. Yo una vez fui a hablar en la Universidad de La Plata, tenía una charla con un grupo de chicos que estaban graduándose. Me paro adelante para dar la charla, estábamos en un salón de la universidad que no tenía butacas, tenía sillas. Cuando me paro adelante, todos los chicos agarraron las sillas y me dieron la espalda, se sentaron al revés y miraron para allá, yo estaba de este lado. Entonces yo le dije, si hay alguno más que quiera buscar una posición cómoda, hágalo, este es un momento, ¿no? Después terminaron la cargada y me dieron vuelta y escucharon y participaron, de manera que no fueron descorteses, fue una actitud típica de un grupo de chicos. Uno es dueño de hacer lo que quiere, Dios no obliga a nadie. Dios respeta nuestra propia libertad. Dios no exige. Uno puede ser ateo, no creer, decir que yo soy loco, que el otro pastor es loco, que el otro creyente es un tarado, y decir que somos los instrumentos del imperialismo yanqui, o del imperialismo iraquí, o del imperialismo alemán, o del mercado común europeo, del grupo de los 8, del Fondo Monetario Internacional, de lo que sea. La gente puede decir lo que se le ocurra, pero Dios que nos conoce, Dios que sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe que lo que necesitamos es una cosa, necesitamos salvación, necesitamos que nuestra alma se salve, y Dios quiere que nuestra alma se salve, y la Biblia dice que la salvación pertenece a Dios. Dios sabe cuál es concretamente nuestra necesidad. Dios quiere que nuestra alma se salve. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento del Señor Jesús, porque Dios nos conoce. Esto es interesante, a los que antes conoció, nos conoció y nos conoce. Y nosotros tenemos pleno derecho a decirle más, sí, acabala, termina, mira. Me voy a ver una película al cine o me voy a la cancha.
Está bien, no hay ningún pecado en eso. Pero tenés que pensar que Dios te conoce. Bueno, dice aquí, y a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos parecidos o conforme a la imagen, al modelo de Jesús. Es decir, nos predestinó para que llegásemos a ser como era Jesús. No se llega de un día para otro en eso. Es decir, nos está diciendo, Dios está trabajando en nosotros. Quiere trabajar con nuestra vida, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestra naturaleza. Trabajar en nosotros. Trabajar con todo lo que nosotros somos para hacer que cada día nos parezcamos más a Jesús. Es decir, la predestinación no es, a este lo predestino para que vaya al cielo y a este para que vaya al infierno, no. Cuando uno ha respondido al conocimiento de Dios, cuando Dios conoce de antemano o simultáneamente, para decirlo mejor, la necesidad que nosotros tenemos que comprender que lo que quiere Dios es destinarnos a que seamos cada vez más parecidos a Jesús. De manera que si uno dice, yo soy cristiano, soy miembro de la iglesia, creo en la cruz, me bauticé acá, y vengo a las reuniones y escucho al pastor Gaidú o al pastor Frascaroli o al pastor que fuere, y creo que así soy salvo, no. Creo que así soy predestinado, no. La predestinación es predestinación para nuestro destino, plan 1 de Vicky. Nuestro destino es parecernos a Jesús, ser a semejanza de Jesús. Tanto que San Pablo pudo decir cuando escribía su carta a las iglesias de Galacia, a los Gálatas, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo a la semejanza de Él. Es decir, uno es salvo para parecerse a Jesús. Y si eso no pasa, yo no soy salvo, pero ando drogándome, o ando con prostitutas, o ando en un boliche alcoholizándome y formando un ambiente pesado, o desobedezco las leyes morales y espirituales que están en la Sagrada Escritura, y también en la vida cotidiana que nosotros tenemos y en el respeto por la sociedad que a veces no respetamos. Por eso me encanta muchísimo que el sábado que viene los chicos tengan un programa sobre el aborto. Vengan, porque vale la pena. Pero el propósito de Dios es hacer que seamos parecidos a Jesús. ¿Qué te pasa a vos en tu vida? Porque eso es una cosa que va creciendo. Si vos sos ahora igual que hace 10 años, algo anda mal. Quiere decir que Dios no estuvo trabajando en vos. Entonces quiere decir que nunca te entregaste a Él. Si te entregaste a Él, la vida va cambiando y va creciendo. Y lo dice el Señor mismo, nos predestina para que nos parezcamos a Jesús. Es decir, es una demanda, es una exigencia de parte de Dios. Por eso yo digo, bueno, un fulano que estaba en la iglesia y que decía que era salvo, fue y cometió tales y cuales tremendos pecados. Y entonces perdió la salvación. Puede ser una de dos cosas. O nunca fue salvo, o nunca Dios empezó en él la obra de transformación. Y si nunca empezó la obra, yo puedo dudar de su salvación, no la puedo afirmar categóricamente. Porque Dios tiene que empezar ese trabajo, y ese trabajo es la mejor evidencia. Pero seguimos. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito, el hermano mayor, quiere decir, entre muchos hermanos. Entonces dice el versículo 30, y a los que predestinó, y es la cadena de pasos, fíjense, primero conoce, después predestina, es decir, es el plan, el proyecto. Es como, voy a hacer una escultura, tengo que pensar, ¿qué hago? ¿Qué rostro le pongo? ¿Qué gesto? ¿Qué detalles hago para que realmente sea lo que me parece? Dios quiere esculpirnos a nosotros, formarnos a nosotros, a la imagen de su Hijo. Entonces, cuando nos forma, nos llama. A los que predestinó para ser como su Hijo, a estos también los llamó. Como Dios sabe, si queremos usar la expresión esa, todas las cosas, Dios ya sabe cómo somos. Entonces, como Dios sabe todas nuestras necesidades, nos llama. Por eso los evangélicos, como hará, me imagino, Franklin Graham en la cancha de Central, o como lo hacemos todos los pastores y predicadores, y los que no son predicadores y pastores también, llamamos a la gente, vengan a Cristo, porque Cristo nos llama, Él nos llama, porque si no respondemos a su llamado, todo lo que Dios hace es inútil, todo el buen propósito de Dios es inútil.
Una vez yo estaba predicando sobre esto hace mucho tiempo, tal vez 20 años, en la calle San Martín, en la primera iglesia. Y entonces les dije, tengan en cuenta, lo recuerdo porque había una parienta mía, una prima mía, casada con un primo hermano por parte de mi papá, que estaba presente en la reunión. Y yo sabía de su escepticismo, una chica, una profesional, sabía de su incredulidad. Y entonces lo que dije, si vos no sentís ningún llamado, es porque ya Dios decidió no llamarte. Porque llega un momento en que Dios dice, bueno, ¿no querés? Muy bien. Vino ese joven que dijo, Jesús, maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús lo miró, dice la Biblia que lo amó, que le tuvo compasión, le tuvo misericordia, le resultó simpático. Y le dijo a ese muchacho, andá, vendé todo lo que tenés porque era un muchacho rico. Y dáselo a los pobres. Y después seguime. Y la Biblia dice, y el joven se fue triste porque tenía muchas propiedades, muchas posesiones. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo corrió? No. Cada uno es dueño. Él lo llamó, vení. Ah, yo no quiero eso. Muy bien, yo no te corro. Dios nos llama, pero no nos toma de la oreja para obligarnos. Pero nos llama para que nosotros respondamos por nuestra propia iniciativa, cualquiera que sea el presidente Bush, que necesita bastante arrepentimiento, o sea el más humilde, pobre e ignorado personaje del bajo fondo de la ciudad de Nueva York, por no decir de Rosario. Todos necesitamos ese encuentro donde dice, vení, tenés que reconocer que yo te conozco, vení, tenés que reconocer que yo tengo un plan para vos, un propósito para vos. El plan que yo tengo para vos es que te parezcas a Jesús, que cada vez te parezcas más a Jesús, que vayas creciendo, no que seas perfecto, porque nunca llegamos a ser perfectos del todo. Vamos caminando hacia la perfección, decía San Pablo. Y eso debe ser un deseo nuestro, pero la obra depende de Dios. Depende de Dios si nos hemos entregado a Él. Cuando eso no ocurre, vuelvo a repetir, cuando me dicen la salvación se pierde, no, chicos. Lo que se pierde es la oportunidad de ser salvo. Cuando uno dice que no al llamamiento de Dios. Por eso es que la cosa es tan seria. Por eso es que nosotros los evangélicos bautistas a veces somos tan fundamentalistas, a veces, no todos, ¿no? Tan fundamentalistas, tan firmes, tan diciendo, ojo, que aquí no es el mérito nuestro, sino que es la obra de Dios. Y entonces dice el pasaje, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó, si nosotros fuimos llamados y vinimos a encontrarnos con Jesús, dice aquí los justificó. ¿Qué quiere decir justificar? Quiere decir declararlos justos. ¿Vieron ahora el lío de la Suprema Corte de Justicia? Cuando aparecen los magistrados que tienen que ser juzgados por el Senado y cómo se defienden, ¿verdad? Supongamos que hubiera un decreto de Kirchner diciendo, bueno, el doctor fulano de tal es inocente y vamos a borrar todos los expedientes que denuncian su fidelidad a la corrupción. Declararlo justo. Bueno, no sería moral, pero en la obra de Jesús sí, porque Jesús borra todos nuestros pecados y Él asume la carga. Él lleva nuestras culpas, Él carga con nuestro pecado, Él carga con el castigo que nosotros merecemos, Él derrama su sangre para lavar nuestras culpas, Él nos purifica con su obra en la cruz, Él nos limpia, nos transforma, Él hace de nosotros seres nuevos completamente distintos. Nos justifica, quiere decir, nos declara justos como si nunca hubiéramos pecado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos impide al mismo tiempo estar cuesta abajo en la rodada, sino que en vez de estar cuesta abajo estamos cuesta arriba. Y por ahí sí tenemos algún tropiezo, alguna raíz que quedó sobresaliendo en el camino y tropezamos ahí, nos caemos, nos volvemos a levantar, pero siempre tenemos la mano de Jesús que nos va llevando cada vez más alto, cada vez más alto, cada vez más alto, más hacia arriba. Nos declara justos. Por eso sigue la cadena diciendo, y a los que Él declara justos, a los que justificó, a estos también glorificó. Ayer me tocó hablar en el velatorio de doña Argentina de Cali, nuestra anciana y amada hermana que falleció el viernes, y mencioné esto de
cuando la Biblia dice glorificó. Un día alcanzamos la gloria, no la alcanzamos acá. Pero la vamos a alcanzar, es verdad, hay un cielo, es cierto. Hay otra dimensión, es verdad, hay un más allá, esto es cierto. Hay una salvación para el alma, hay una vida eterna, hay un universo interminable lleno de maravillas y novedades, como explicábamos esta mañana a las 8:30 en ABA, en nuestra academia. Hay todo eso y mucho más. Glorificar significa, ahora culminé con ustedes, porque dice Juan en una de sus epístolas, no precisamente en este evangelio, dice Juan, cuando podamos verle cara a cara, seremos como Él es, a semejanza de Él. Eso es alcanzar la gloria. Pero tiene que verse los pasos, muchachos, chicos, señoras, señores, tiene que verse esa transformación, tiene que verse ese cambio, tiene que verse ese crecimiento, tiene que notarse esa reverencia. Tenemos que dar cuenta que aquí estamos para adorar a Dios. Y Dios es santo, es puro, es perfecto y exige obediencia. Y Él va elaborando en nosotros los cambios que necesitamos para alcanzar esta absoluta perfección. Y antes de terminar, porque este tema se presta para hablar una semana o más también. Volvemos al Evangelio de Juan. El Evangelio de San Juan, leímos recién en el capítulo 10, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Palabra de Dios, palabra de Jesús. Ahora, Jesús dice en el capítulo 6 del Evangelio de Juan otra cosa también. Dice así, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, en el día final. Nadie puede encontrarse con Cristo para la salvación de su alma si no es llevado por el Padre, por Dios. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque hoy, con todo el respeto, con todo el cariño que me merece la doctrina de la Iglesia Católica Romana, el error de la Iglesia Católica Romana es decir, vamos a Jesús por María. Y la afirmación que está en el Evangelio de Juan es, vamos a Jesús por medio del Padre, por medio de Dios. Dice este pasaje, nadie puede venir a mí. Dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, que Jesús dice, ni siquiera tenemos el mérito de decir, bueno, un día yo recapacité y pensé en que yo necesitaba de la salvación y menos mal que lo hice porque levanté mi mano o caminé hacia adelante o me entregué a Dios en la cancha de Central, por eso soy salvo. No, Jesús dice, no sos por eso. Está bien que hayas ido, que hayas levantado la mano o que hayas ido a la iglesia o te hayas bautizado, pero eso no sirve si no lo ha hecho el Padre Celestial. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo intervienen los tres. No soy yo. Yo a veces digo, yo acepté a Jesús cuando tenía 8 años, es verdad. Pero el que me llevó a los pies de Jesús fue mi maestro de la escuela dominical. Y mi maestro de la escuela dominical me llevó a los pies de Jesús porque yo realmente entendí, conversando con él, que él era el instrumento que Dios elegía para hacerme conocer a Jesús. Pero por eso dice el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y aquel que viene a mí, yo no lo echo afuera. Vos sabés que si no pasa nada en tu vida es porque no pasó nada nunca. Eso tenés que pensarlo muy profundamente. Si no pasa nada, no pasó nunca. El Evangelio es claro. El Evangelio trata de evitar que nos ilusionemos, suponiendo una supuesta conversión. El otro día alguien me preguntara, ¿qué me decís de fulano de tal? Que tenía tales vicios y tales pecados y tales aspectos de corrupción en su vida, y hasta predicaba el Evangelio y todo en alguna ciudad del exterior, de otro país, no gente de acá. Dice, y ahora promovió una cantidad de escándalos morales y sin duda perdió la salvación. Le digo, no perdió la salvación, no la tuvo nunca. No la tuvo nunca. Porque cuando realmente la tiene, no puede hacer eso. No puede, no porque tenga una fuerza de voluntad extraordinaria, superior a la de cualquiera. No es como un hábito de yoga, de autodisciplina, de autopersuasión. No.
es porque hay una fuerza poderosa que está con él y lo tiene allí sujeto. Cuando yo me entrego a Dios, Dios me sujeta, me tiene con su mano, me conduce, me lleva, se encarga a Él. Él es el garante de nuestra salvación. Ofendemos a Dios cuando decimos que alguien se puede perder. Lo ofendemos porque estamos diciendo, Dios, vos no sos capaz de mantener tus ovejas. Es puro verso cuando lo dijiste ahí en el Evangelio de Juan, mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre que es mayor que yo. Es puro verso, no sos capaz de hacerlo porque yo conozco tal y tal caso de que se perdió. Es poner en duda la palabra de Dios, la promesa de Dios, la certeza de Dios, la soberanía de Dios. Y eso es un error doctrinal, un error que se difunde en este tiempo en muchísimas partes, un error que crea la sensación de inseguridad, pero sobre todo un error que hace esto, que uno crea que es salvo cuando no lo es. Uno es salvo cuando los frutos se producen. Entonces resta preguntarles a ustedes, ya no tengo más versículos anotados acá, tengo muchos anotados en mi memoria. ¿Qué piensan de esto? Pero esto me pregunta en serio, ¿eh? Bueno, pues sí, yo hace 20 años que soy evangélico, bueno, los evangélicos también se van al infierno, ¿eh? Yo hace 30 años que sigo a Jesús. Ojo que Judas Iscariote lo seguía a Jesús todos los días, todas las horas, todos los momentos, hasta predicaba el Evangelio, echaba demonios y hacía milagros. Y nadie se daba cuenta hasta el último momento. Uno puede decir muchas cosas. La pregunta es, ¿cambió tu vida? No solamente cambió, porque uno dice, sí, yo cambié. En el año 1861, vino fulano de tal, predicó y yo levanté mi mano y desde entonces tengo paz en mi corazón. Verso, puro verso, porque la pregunta no es cambió tu vida, sino está cambiando. Está creciendo. Hay evidencia de que Dios esté trabajando contigo, formándote. Hay evidencia de que ya no eres el mismo cristiano que eras, cristiano a lo mejor entre comillas, hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Hay evidencias de cambio en tu interés por la Biblia, en tu interés por la oración. Dios no te va a obligar. Él, después de conocernos, dice el pasaje que hemos leído, nos llama. Este es el momento en que podemos decirle no. Y bueno, no, está bien. Dios tiene un plan para ti, nos cantaba Vicky, y tiene un plan para mí. Y la única ventaja de Dios en este sentido es que Él ya sabe dónde estamos. ¿Dónde estamos en la relación con Él? Él ya sabe. Aún antes que nosotros contestemos, Él sabe. ¿Lo sabemos nosotros? Qué oportunidad para preguntarnos eso. Si vos querés empezar a pensar que desde hoy podés entregarte a Dios de veras, como lo dice acá su palabra, como lo hemos leído explicado, claramente, sin lugar para dudas, en esta misma noche, entonces tenés que tomar una decisión ya. Y empezar ahora, para decirle a Dios, tómame en tus manos. Y cumplí el plan que vos tenés para mí. ¿Cuántos de ustedes quieren hacerlo? Levanten su mano. Dios te bendiga. ¿Uno solo? Señor, pongo mi vida en tus manos. No puedo creer que sea uno solo, pero creo que ese solo vale por todos nosotros. Señor, quiero de veras que vos manejes mi vida. Quiero de veras que se note el cambio. Quiero de veras empezar de nuevo. Dios te bendiga, muchacho. ¿Habrá alguien más? Oramos. Señor, acá
Acabamos de anunciar tu palabra de una manera solemne. Acabamos de decir lo que tú dices. Y tú, Señor, no puedes decir que no hemos anunciado tu palabra, que no hemos anunciado tu mensaje. Señor, permite que esta palabra sembrada lleve fruto en muchos de nosotros, que nuestros pecados sean vencidos y perdonados, que nuestra vida sea transformada, que podamos vivir confiando en que nada ni nadie nos podrá arrebatar de tus brazos ni privarnos de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.